Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Gracias porque es un privilegio poder darte el culto, la gloria, la honra que solo tú mereces. Que el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Que podamos estar aferrándonos al pacto eterno de Jesucristo, al pacto de la evangelización mundial, que tú por tu gracia estás cumpliendo a través de nuestras vidas. Padre, te damos gracias, gracias por el cuidado que tienes cada día de nuestras vidas. Gracias porque en verdad tú vas delante de nosotros abriendo camino donde no lo hay. Padre, que en este tiempo estés quebrantando toda obra de la oscuridad, quitando todo temor, ansiedad, toda inseguridad, y que podamos estar firmes en ti, mirándote solo a ti, porque solo tú tienes la verdadera respuesta. Que el nombre de Jesucristo sea levantado con poder. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y vamos a mirar la palabra eterna del Señor, que el Señor por su gracia va a cumplir en nuestras vidas. En este día la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice la preciosa palabra del Señor. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra, porque siempre la cumples en nosotros y a través de nosotros. Que a través de tu palabra podamos estar experimentando ese poder del trono celestial. Podamos estar disfrutando de las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Que podamos estar resplandeciendo la luz en todos nuestros campos y hasta las 237 naciones. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Dios por su gracia un día nos llamó. No teníamos ningún mérito, ningún valor por nosotros mismos. Fue pura gracia de Dios. ¿Y para qué nos llamó? ¿Para qué vino a nuestro encuentro? Para salvarnos. ¿De qué tuvo que salvarnos? De estar totalmente atrapados por Satanás. No podemos salir del poder de Satanás por nuestras fuerzas. De estar totalmente con una naturaleza de pecado y atado a los pecados que cometíamos, que eran como cadenas en nuestras vidas, y tampoco humanamente podemos salir de ahí. Él vino también para abrirnos un camino, para que pudiéramos salir de ese respaldo del infierno, y a través de ese camino que es Jesús el Cristo, pudiéramos regresar a Dios, porque fuimos creados para estar con Él, y solo en Él podemos gozar la verdadera vida. Y Él también nos llamó para salvarnos, pero también para levantarnos y utilizarnos como un instrumento para compartir el Evangelio, porque el deseo de Dios es que a través de cada uno de sus hijos, sus hijas, su reino se establezca, el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Y no hay obstáculo con nuestra edad, con nuestro género, con nuestros pensamientos, tampoco por nuestro respaldo. No depende de eso. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso, si estamos disfrutando de esa llenura del Espíritu Santo, ahí podemos trascender, soltar, superar todos nuestros límites, y con el poder del Espíritu Santo Él nos levanta como testigos. Por eso Él siempre utiliza a sus siervos, sus siervas, que están disfrutando de la plenitud, de la llenura del Espíritu Santo. Por eso Él empezó a utilizar a los discípulos de la iglesia primitiva cuando ellos, después de estar orando en el aposento alto de Marcos durante aproximadamente 10 días, con la palabra,
en Hechos 2, del 1 al 4, vino sobre ellos el poder, la llenura del Espíritu Santo. Ahí es cuando Dios empezó a utilizar grandemente sus vidas, especialmente la vida de Pedro. Y a través de él vemos en Hechos 2:41 que al predicar con denuedo, con la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, Dios mismo preparó 3.000 personas que Dios mismo abrió su corazón y pudieron creer, confesar que Jesús es el Cristo. Pero Pedro fue utilizado grandemente. Pero todavía más, la vida de Pablo. Él también fue lleno del Espíritu Santo y a través de él vemos que se pudo cumplir la evangelización, dispersar totalmente ese movimiento de la palabra a todo el imperio romano. ¿Por qué Pablo fue utilizado de una manera superior? ¿Por qué? Vemos que Pablo, él no solo predicaba el evangelio, que es lo más importante, él también tenía ojo para ver los discípulos. Él estaba capacitado para levantar esos discípulos. Por eso en cada lugar que Pablo iba, a cada región, él hacía el movimiento de la palabra. Y de las personas que recibían el evangelio, él veía esos discípulos preparados, los tomaba aparte y los discipulaba, los levantaba, para que luego ellos pudieran hacer lo mismo en sus campos, compartir la palabra, encontrar los discípulos. Esa era la manera. Por eso tenemos que estar preparados, por supuesto, teniendo ese estado espiritual, es lo más importante, pero también tenemos que tener esa preparación conforme a la palabra para encontrar los discípulos. Y los discípulos, no dice la palabra, que es la verdad, que sean los más simpáticos, los más capacitados humanamente, o los que mejor se llevan con nosotros. No es eso, puede que sean, pero no necesariamente. La característica fundamental de los discípulos aparece en Juan 8:31, aquellos que permanecen en la palabra de Dios, en los que están creyendo, siguiendo, los que anhelan la palabra, los que buscan la palabra. Y Dios los tiene preparados. Por eso desde el principio, cuando aceptan al Señor, eso se nota, tienen un interés solamente por estar creciendo por la palabra, por conocer más al Señor a través de la palabra. Por eso en la región de Filipo, en Hechos 16, vemos que allí entró Pablo y su equipo, estuvieron orando y el día de reposo, dice la palabra, salieron al lugar donde estaban haciendo el culto y Pablo compartió el evangelio. Dice que Dios abrió el corazón ¿de quién? De Lidia. Dios, a través de la palabra, obró y abrió el corazón de Lidia, porque Dios es el que hace la obra. Y Lidia pudo creer que Jesús es el Cristo. Esa mujer, que era una mujer humanamente de un estatus social alto, era empresaria, vendedora de púrpura. Y realmente, aunque era una persona adinerada, estaba sufriendo grandemente. Por eso, cuando recibió la mayor bendición que hay, que es el Evangelio, ahí cambió su vida, pudo estar recibiendo la gracia, el poder de Dios, un nuevo comienzo, y estaba tan contenta, tan emocionada, que casi arrastrando a los discípulos, les obligó a ir a su casa. ¿Por qué? Estaba agradecida a ellos y quería también, por supuesto, que en su casa compartieran el Evangelio, a su familia, a todos sus conocidos. Ese era el corazón de Lidia. Y cuando recibimos esa gracia tan grande, cuando podemos recibir el mayor tesoro que es el Evangelio, automáticamente lo queremos compartir. Es verdad, primeramente con nuestra familia, ¿verdad? Porque hemos encontrado la respuesta y queremos compartirla para que ellos también puedan cambiar sus vidas. Y ese es el movimiento del evangelismo. Por eso allí Pablo estuvo discipulando a Lidia y a través de la casa de Lidia se levantó esa iglesia, una iglesia que no solo Dios utilizó para impactar la ciudad de Filipo, sino toda la región, todo el país, a través de esos discípulos que se levantaron. Por eso la llave para cumplir el evangelismo es encontrar a esos verdaderos discípulos y poder prepararlos
conforme a la palabra, poniendo esa base correcta. Por eso, si nosotros estamos disfrutando ese estado espiritual cada día, teniendo nuestro tiempo de cumbre, un tiempo donde podamos delante del Señor meditar su palabra, si estamos orando con la palabra 24 horas, experimentando el poder de Dios, la mayor felicidad tiene que ser ese tiempo y luego eso llevarlo a nuestra realidad, ¿verdad? A nuestro campo, trabajo, ocupación, nuestra familia. Ahí vamos a disfrutar 24 horas, no es una teoría, porque el Evangelio es la vida de Cristo resucitado que está en nosotros, el poder de Cristo que mora en nosotros. Es un movimiento de vida. Y en ese momento, sin hacer nada, Dios nos va a abrir las puertas. En ese momento hay que estar preparados. ¿Para qué? Para predicar un mensaje conforme a la palabra, predicar correctamente el camino de la salvación. Y Dios, si obra en esa persona y recibe el Evangelio, es un nuevo creyente. Tenemos que estar preparados para discipularlo correctamente, para que se levante como un discípulo, pueda madurar, establecerse en la iglesia y luego él mismo pueda hacer ese proceso con otras personas que Dios le va a hacer encontrar. Por eso una persona que recibe al Señor tenemos que estar discipulándola, teniendo una reunión semanal, un aposento alto, no para que sea algo simplemente como un estudio, solo conocimiento, no. Por supuesto es importante el conocimiento, pero sobre todo que sea un tiempo donde pueda estar recibiendo la gracia, la bendición a través de la palabra. Y un material que tenemos que utilizar son las cartas del Evangelio. Por eso, el primer encuentro hablamos, ¿por qué la gente es infeliz? Son preguntas que las personas, filósofos, gente que está pensando, todos quieren saber responder, pero la verdad que no encuentran realmente la respuesta correcta. Pero la palabra de Dios, que es la verdad, hay Dios que nos ha creado, Él sabe perfectamente por qué la gente es infeliz, ¿verdad? Y Él nos habla claramente porque estamos separados de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de Dios. La gente al nacer, por ese pecado original de los primeros seres humanos, nacen separados de Dios. Por eso no funciona nada, porque fuimos creados para estar con Dios. Y al estar separado, el hombre está incompleto, está totalmente atrapado por Satanás, está totalmente en una naturaleza de pecado. No funciona su vida aunque tenga economía, aunque tenga sabiduría humana, aunque tenga muchas cosas humanas. Como le falta lo fundamental, que es estar con Dios, el hombre es infeliz. Y a lo mejor aunque tenga muchas cosas es todavía peor. ¿Por qué? Porque sufre más o utiliza esas cosas para tomar caminos incorrectos. Por eso el hombre es infeliz. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Bueno, entonces si está separado, ¿por qué no puede encontrarse con Dios? Ese es el segundo encuentro. Porque el estado de las personas separadas es un estado que está atrapado, está como secuestrado. Satanás lo tiene totalmente dominado. El pecado son cadenas que le atan y está totalmente separado y no tiene ninguna fuerza, no puede por él mismo regresar a Dios. Y el tercer encuentro nos da la respuesta. Muy bien. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? Y es muy importante, en primer lugar, conocer. Dios es espíritu. Es espíritu, Juan 4:24. Y por eso no lo podemos ver. Por supuesto, Él tiene el poder de manifestarse. Y de hecho lo ha hecho así, lo podemos ver en la palabra. Pero Él es espíritu, tenemos que conocerlo. Por eso no lo podemos ver con ojos físicos. Dios es espíritu, no está limitado por nada. Lo que está limitado, y dicen que es Dios, que no es Dios, son los ídolos. Pero los ídolos están creados por hombres. Eso no es Dios. La gente dice que es Dios, pero no es Dios. Es algo creado por el hombre a su manera. Dios es creador, Dios es espíritu. Él ha creado al hombre, no el hombre crea a Dios, no es Dios. Es su Dios a su manera,
que no tiene ningún poder, ninguna vida, son ídolos que llevan al fracaso totalmente. Dios es espíritu y Él es omnipresente, es uno de los atributos de Dios, omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Que Él tiene capacidad como ese espíritu de estar en todo lugar, en todo espacio, en todo tiempo. Dice en Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, en todo lugar. Está presente, omnipresente en todo lugar, en todo tiempo, en todo espacio, porque Él es espíritu. También Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que Él conoce todo, hasta nuestros pensamientos. No podemos ocultar nada a Dios. Dice en Salmos 44:21, porque Él conoce los secretos del corazón. Él nos conoce mejor que nosotros, a nosotros mismos. Él conoce todo. Nadie puede engañar a Dios. Hay gente que piensa que puede engañar a Dios. Está equivocada totalmente. Él nos está mirando 24 horas. No cae un cabello sin su permiso, sin su consentimiento, ni un cabello. Por eso Él es omnisciente y también Él es omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Que Él puede hacer todo, todo dentro de su creación. Salmo 115, capítulo 3. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Él es todopoderoso, no hay nada imposible para Dios. Y Dios es espíritu, omnipresente, omnisciente, omnipotente, y nosotros tenemos un cuerpo físico. Por eso, como tenemos un cuerpo físico, físicamente no podemos ver a Dios, que es espíritu. Somos seres espirituales, pero estamos limitados. Tenemos el cuerpo físico y el espíritu no puede salir del cuerpo. Cuando realmente el espíritu se separa del cuerpo es lo que llamamos la muerte física, ¿verdad? Es eso, que el espíritu sale y ahí es cuando llamamos la muerte física, que no es la muerte eterna, ¿verdad? Porque después de la muerte física, dice la palabra en Hebreos 9:27, que hay un juicio y dos destinos. Y los que han creído en Jesús el Cristo van a estar una eternidad con Dios. Y los que no, una eternidad separados de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación, nos muestra la palabra, solo podemos experimentarla, recibirla, cuando estamos en este cuerpo físico. Luego ya no, después ya está el juicio. Por eso tenemos que entender también quiénes somos nosotros. Por eso el camino para poder encontrarse con Dios, ciertamente, solo es Jesús el Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino que dice que es verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los otros caminos, porque hay muchos caminos, ¿verdad? O dice la gente que hay muchos caminos distintos para encontrar a Dios, pero es mentira. Solo hay un camino que es verdad y que nos da la vida regresando con Dios, y es Cristo. Lo dice la palabra. Por eso siempre tenemos que estar conociendo la palabra, siguiendo, obedeciendo, creyendo la palabra de Dios. Y ahí habla claramente. ¿Por qué Cristo es el único camino? Aparte que lo dice Él, hay evidencias. A través de la palabra las podemos ver. Un hombre pecó. Por eso, para poder salvarnos, tenía que ser un hombre. Pero ese hombre que nos tenía que salvar tenía que tener una característica. ¿Cuál? Ser justo, es decir, no tener pecado. Pero como todos desde Adán y Eva nacemos con pecado, porque heredamos ese pecado, no había ningún hombre justo. Por eso en Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Porque todos ya hemos nacido con el pecado, cometiendo pecados, con naturaleza de pecado. Por eso no había ningún hombre que cumpliera esa característica para poder salvarnos. Por eso en Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Cristo, el verbo, la palabra, el Hijo, Él se encarnó, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y ciertamente Dios se tuvo que encarnar a través de una mujer virgen, María,
Él utilizó a esa mujer para encarnarse. Él no es la madre de Dios. Él es la madre de Cristo como hombre, no como Dios, porque Dios creó, por supuesto, también a todos los hombres. Es decir, que Dios utilizó a una mujer para encarnarse, y Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, como hombre sí que es su madre, pero como Dios en absoluto. Dios es creador. Él no tiene ninguna madre. Él utilizó a María simplemente para encarnarse ahí. Y nació sin pecado. El único hombre justo que durante toda su vida no cometió pecado ni de acción ni de omisión. Él era el único justo, cumplió todas las características para poder salvarnos. Por eso Él tiene naturaleza divina, naturaleza humana. Verdadero Dios, verdadero hombre, Él es Jesús el Cristo. Por eso tenemos que entenderlo. Él tenía que tener esas características. Otras personas que a lo largo de la humanidad se han levantado diciendo yo soy el Salvador, Confucio, Buda, Mahoma, no pueden ser el Cristo, no pueden ser los salvadores. ¿Por qué? Porque ellos mismos nacen en pecado. Ellos mismos cometen pecados durante toda su vida. Es decir, ellos mismos necesitan la salvación. Por eso no pueden salvar, no cumplen esas características. Pero Jesús, Él es el Cristo, Él cumplió ese trabajo de Cristo. Por eso ciertamente Él, su nombre Jesús significa eso, Salvador. Él vino a salvarnos y cumplió esos 3 oficios en la cruz para poder salvarnos. El verdadero profeta que abre el único camino para regresar a Dios. El verdadero sacerdote que derrama su sangre y de esa manera perdona nuestros pecados. Y el verdadero rey que en la cruz vence a Satanás, porque Satanás no tenía nada en él, porque era sin pecado. Por eso Él murió, y la evidencia de que Cristo venció, ¿cuál es? La resurrección. Por eso la resurrección de Cristo es algo glorioso, porque Él ha vencido, es la evidencia de que Él venció. Y su victoria, para poder realmente estar en nuestras vidas, eso es por gracia a través de la fe. Tenemos que estar recibiendo, aceptando a Jesús el Cristo. Cuando una persona, Dios obra en su corazón, el Espíritu Santo le regenera, se da cuenta de que es pecador. Dios te ayuda a darte cuenta que eres pecador, que estás viviendo totalmente en pecado, y te ayuda a darte cuenta que no puedes hacer nada por ti mismo para salir de ahí, pero Él te muestra que la única manera es Jesús el Cristo. Por eso, a través de la fe, al creer en Él, al recibirlo en tu corazón, esa salvación tan grande viene a tu vida y Él viene a morar en ti. Él te salva totalmente. Por eso, ese regalo que es el don de Dios, que es la salvación, que es la obra del Evangelio, Jesús el Cristo, hay que recibirlo a través de la fe. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Fíjense, la potestad. ¿Qué es la potestad? La autoridad, el poder. Es algo tremendo. Ser hijo de Dios significa que ya Dios está con nosotros todos los días, que Él tiene responsabilidad en nuestras vidas y que tenemos ese camino abierto 24 horas para poder glorificarlo, para poder estar experimentando su sabiduría, su poder, ciertamente para poder glorificarlo, para poder proclamar su nombre. Es algo tremendo, asombroso, una bendición tremenda ser hijo de Dios. Y es solo por gracia de Dios, a través de la fe. Y desde ese momento, el Espíritu Santo, al recibirlo, viene a morar en nuestras vidas. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Cuando el Señor fue glorificado, ahí Él, como había prometido, envió el Espíritu Santo en Hechos 2, del 1 al 4. Y ya Él es nuestro consolador, nuestro fortalecedor, nuestro ayudador. Él está con nosotros, morando en nuestras vidas, ya para siempre. Por eso,
ciertamente en ese momento salimos, rompemos, ya no estamos bajo la autoridad de Satanás, somos liberados, ya le pertenecemos totalmente al Señor y ya podemos tener la verdadera vida. Por eso hay que aceptar a Cristo, conociendo quién es Cristo, dándonos cuenta quién es de verdad Jesús el Cristo. Muy importante, en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aceptándolo es muy importante. Y puede que a alguno de los que están escuchando les gustaría aceptar en su corazón a Jesús el Cristo en este momento, dándose cuenta que son pecadores, que solo Jesús el Cristo es el verdadero Salvador. Por eso me gustaría invitarles en este momento que pudieran estar repitiendo esta oración delante del Señor, con nuestro corazón, que puedan estar orando para recibir a Jesús el Cristo, el verdadero y único Salvador en sus vidas. Vamos a cerrar nuestros ojos y le pido que esté repitiendo, pero que lo repita delante del Señor. Dios de amor, reconozco que soy pecador. Hasta ahora he vivido como he querido. Te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesús es el Cristo, que Él entregó su vida en la cruz para sacarme del pecado, para hacerme volver contigo y para que pudiera salir del poder de Satanás. Jesucristo, entra en mi corazón y sálvame. Que desde este momento seas el Señor de mi vida. Que toda mi vida, todo lo que tengo, todo lo que soy, sea para tu gloria. Utilízame para la evangelización del mundo. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Todas las personas que por gracia de Dios hemos podido, solo por gracia, creer, confesar, recibir a Jesús el Cristo, hemos recibido esa salvación. Su justicia, a través de la fe, ha sido imputada en nuestra vida. Por Cristo somos salvos. Por Cristo podemos permanecer cada día. Por eso solo Cristo y nada más. Y cuando hemos recibido esa salvación, hay unas evidencias. No es que uno dice, bueno, yo es que hice esa oración o voy a la iglesia 40 años. No por eso, no es por eso. Hay un cambio, no es uno porque diga es hijo de Dios, es que lo sea. Hay unas evidencias internas y externas, como nos muestra la palabra. Cuando una persona de verdad ha nacido de nuevo, tiene esa salvación, el Espíritu Santo viene ciertamente a morar en su vida. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Ya Dios de verdad está contigo. Y uno lo experimenta, lo siente, ¿verdad? Siente que Dios está con él, le da la paz, le redarguye cuando uno tiene errores, fallos. Y también te da una fuerza, una paz, ¿verdad? Dios está contigo. Cuando damos culto, notas de verdad que Dios está contigo. Cuando oras, cuando lees la palabra. Es una evidencia interna. Y uno empieza a recibir la palabra con corazón, y la palabra, como dice en Hebreos 4:12, es viva y eficaz. No es una palabra de una novela o de un cuento, no. Es palabra viva, es palabra de Dios, es espíritu y vida. Y tiene un poder. Los hijos de Dios pueden estar recibiendo ese poder con la palabra. Por eso, ciertamente, cuando meditamos, cuando creemos la palabra, vemos que esa palabra, al orar con ella, se cumple. Como dice en Isaías 48.
que su palabra permanece para siempre. Siempre la cumple Dios. Y también dice en el Salmo 119, 25, vivifícame conforme a tu palabra. Uno está desanimado, o a lo mejor está en medio de tribulaciones, un hijo de Dios, y empieza a meditar la palabra, a confesarla, empieza a escucharla y te vivifica, porque es espíritu y vida, es poderosa la palabra de Dios. Por eso un hijo de Dios puede estar experimentando realmente ese poder de la palabra, ese cumplimiento de la palabra. Y también empieza a experimentar siempre a través de la palabra la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él empieza a guiarnos. Cuando estábamos separados de Dios, la verdad, estábamos perdidos, no sabíamos, cada día había que tomar decisión en nuestra vida, por lo menos la mía no tenía ninguna dirección y la verdad no sabía hacia dónde iba y era un sufrimiento. Pero como hijo de Dios, ya Dios está contigo, el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y Él nos guía siempre conforme a la palabra. Y Él nos está guiando. Por eso dice en Gálatas capítulo 5, del 16 al 18, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Los que no son hijos de Dios son hijos del diablo, por eso tienen problema espiritual. Pero somos guiados por el Espíritu Santo, siempre conforme a la palabra, siempre. Muy importante, Él nos guía de una manera exacta, algo impresionante. Y también la evidencia que vamos a tener y que vamos a disfrutar es la respuesta a la oración, porque ya vamos a salir de esa oración religiosa, con esfuerzo, vamos a salir de esa oración centrada en nosotros y vamos a orar distinto, ¿verdad? Vamos a orar glorificando a Dios, vamos a orar pidiendo que sea su voluntad, que su reino se establezca, que sea el plan de Dios. Ya cambia, porque uno, al tener esa confianza en Dios, como hijo de Dios, puedes descansar, sabes que Dios es tu buen pastor, como David expresó a través de los salmos. Nada te faltará. Y Él nos guía a esos lugares apacibles, esos pastos delicados, a esas aguas tranquilas. Y como uno confía, puede orar siempre agradeciendo, puede orar pidiendo siempre que sea el plan de Dios. Y contra más uno conoce y disfruta de la oración, ya llega un momento que uno hasta deja de pedir y empieza a dar gracias, porque se da cuenta que Dios es nuestro Padre realmente y que Él sabe de lo que tenemos necesidad y Él lo suple porque somos sus hijos. Por eso siempre la oración de un hijo de Dios es distinta totalmente. Es una oración para glorificar, para dar gracias a Dios. Una oración para disfrutar esa relación con nosotros, porque eso es el Evangelio, que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Cristo, que ha resucitado, mora en nosotros y nos da la vida, nos da el poder, y disfrutar de esa vida y vida en abundancia es realmente ser testigos. Por eso la oración es algo muy distinto de la oración de los no creyentes, ¿verdad? Es una oración totalmente un tiempo de paz, de felicidad, un tiempo de quietud delante de Dios. Por eso, esas son las evidencias. Dios empieza a responder las oraciones. Y también, como el Señor sabe perfectamente que este Satanás no se queda quieto, ¿verdad? Aunque somos hijos de Dios, Él ya no nos puede totalmente vencer, pero intenta engañarnos. Sí que nos intenta engañar y a veces, desgraciadamente, lo consigue. Por eso el Señor, que tiene todo preparado, Él nos ha dado la llenura del Espíritu Santo. Cuando somos llenos, tenemos esa plenitud del Espíritu, tenemos el poder. ¿Y para qué necesitamos el poder? Para vencer totalmente a mi yo. Esa es la mayor batalla. Para vencer al mundo. El mundo está lleno de cosas que parecen atractivas, pero que llevan a la destrucción. Y para vencer totalmente también a Satanás. Por eso el Señor nos habla en su palabra que seamos llenos del Espíritu Santo. Y también dice que nos daría el poder para ser testigos.
son evidencias que tenemos que disfrutar, que tener como hijos de Dios, porque Dios a sus hijos les ha dado todo. Pero claro, si uno no conoce todas las bendiciones que tiene y no las utiliza, no sirve para nada, ¿verdad? Tenemos no solo que conocerlas, tenemos que disfrutarlas, experimentarlas cada día, si no, no sirve para nada. Si uno tiene un banquete en su mesa, todos los días un banquete con la comida más rica que nos apetezca, ahí todo bien bueno, pero si se sienta delante y no come, no vale para nada, ¿verdad? Es muy atractivo, muy bonito ver la comida, pero si no comes, no sirve para nada, aunque sea la mejor comida del mundo. Por eso tenemos que conocer, conforme a la palabra, todas las bendiciones que ya tenemos a través de Cristo y, sobre todo, experimentarlas, disfrutarlas, porque el Evangelio no es una teoría, es la vida y el poder de Cristo que está en nosotros. A través de la salvación, Dios nos ha dado todo. Somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso tenemos que estar disfrutando cada día, tomando la palabra que Dios siempre cumple, no siendo guiados por lo que vemos, sino tomando la palabra. Es lo que Dios le dijo a Josué, ¿verdad? Antes de conquistar la tierra prometida, Él le había dicho que todo lugar que pisare la planta de sus pies sería suya, pero todavía era una tierra habitada con 7 pueblos, con 31 reyes, pero Dios ya le había dicho totalmente a través de la palabra que se le iba a dar. Por eso cada día tenemos que creer, editarnos en la palabra de Dios. Y Josué en el capítulo 1 hizo eso. Estuvo orando y escuchando la palabra de Dios. Dios le dijo, esfuérzate, sé valiente, y que medites en mi palabra de día y de noche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios. Y de esa manera es que Josué pudo aferrarse a la palabra. Cada día, como hijos de Dios, hay que tomar la palabra de Dios. Y después, cada día orar con la palabra, experimentar la respuesta de la oración y experimentar esa relación con Dios a través de la oración 24 horas. Cada evento, cada acontecimiento, cada encuentro que tengan, conéctelo en la oración. Cada problema que les surja es un tema para orar, para ponerlo delante del Señor, como hacía Josué. Ese tiempo era crítico. Había muerto o se había ido al cielo Moisés y él fue puesto como el nuevo líder del pueblo de Israel. Tenía a su cargo más de 3 millones de personas y tenía que cumplir la conquista. Era un tiempo extremadamente difícil. Por eso él tomó la palabra, se fortaleció en el Señor, oró. Y nosotros tenemos esa bendición que tenemos que disfrutar. Pero a veces, cuando hay un problema, ¿qué hacemos? La verdad, intentamos arreglarlo o buscamos a alguien o a alguna persona que nos dé un consejo, que nos dé una ayudita. No es que sea malo en absoluto, pero en primer lugar tenemos que buscar a Dios porque Él es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él sabe todo y Él es nuestro Padre. Por eso, si cada día tomamos la palabra, oramos, disfrutamos de esa relación viva con el Señor, si cada día nuestro corazón es para predicar el Evangelio, que es el deseo de Dios, ciertamente cuando vengan esas crisis, iremos directamente a orar. Eso no es así de repente, sino que es el día a día, es lo importante. Y cuando venga una crisis fuerte, estaremos firmes, haremos lo de siempre, ir a Dios, tomar la palabra, confiar. Por eso ciertamente, a través de la palabra, vemos Daniel, cuando le vino esa crisis que lo querían meter en la cueva de los leones, dice que él fue a orar, como solía hacer antes. Todos los días hacía eso. Cuando llegó la crisis, hacía lo de siempre. Y también David, cuando los amalecitas le robaron a sus familiares, destrozaron su ciudad, quitaron sus bienes, él dice que se fortaleció en el Señor. ¿Eso por qué es? No era de repente. Todos los días, desde que era joven, David buscaba a Dios, meditaba la palabra, alababa, recibía la fuerza. Por eso cuando vino esa crisis, él hizo lo que solía hacer antes.
Por eso lo importante son los días normales. No solo cuando nos viene un problema, cada día hemos sido creados para estar con Dios. Cada día Dios tiene la fuerza, la paz, la sabiduría, la respuesta para nosotros, porque el estar con Él es la verdadera vida. Y si cada día disfrutamos de eso, cuando llegue un tiempo de crisis, de prueba, de dificultad, estaremos firmes, tranquilos, podremos ir a Él y descansar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan cada día disfrutar de ese tiempo de cumbre, el tiempo de quietud, el tiempo más feliz para sus vidas. Si estamos disfrutando de eso, ciertamente Dios va a abrir las puertas del evangelismo. Aquellos que disfrutan esa llenura del Espíritu Santo, Dios le abre puertas continuamente. La gente, hasta los no creyentes, ven que Dios está con ellos. Ese es el verdadero evangelismo. Y no hace falta que estemos muy preparados o que seamos personas que ya llevamos muchos años como creyentes. Fíjense, la mujer samaritana, cuando pudo recibir esa salvación a través de Jesús el Cristo mismo que le dio el Evangelio, ella pudo recibir esa nueva vida. Y ahí, ¿qué es lo que hizo? Automáticamente se fue a su pueblo, a todos aquellos que le habían insultado, le habían despreciado, le habían maltratado. ¿Y fue a qué? A compartirles el Evangelio, a que pudieran conocer que Jesús es el Cristo. Por eso, esas son las evidencias de que realmente somos hijos de Dios. Ahí hay un cambio interno que deriva en un cambio externo. Por eso esa es la bendición de los hijos de Dios. Y les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar preparándose como esos discípulos que Dios ha llamado en este tiempo. Ciertamente Dios va a levantar grandes obras a través de sus vidas. Este tiempo en especial no es un tiempo fácil, es un tiempo de mucha dificultad y cada vez, conforme a la palabra, va a ser más difícil. Y en el mundo, dice la palabra, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Por eso, que estemos entendiendo por qué Dios nos ha llamado en este tiempo, para proclamar su Evangelio, porque solo el Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación, es la respuesta para todas las personas que están sufriendo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar tomando esta palabra, orando con ella, y Dios ciertamente la va a cumplir en sus vidas y en sus campos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nos has llamado por tu gracia como tus discípulos. Padre, que podamos experimentar la plenitud, la llenura de tu Espíritu Santo. Bendice cada hermano y hermana que nos escuchan. Que bendigas cada una de las familias que representamos en el nombre de Jesús el Cristo. Levanta cada uno de los países hispanos, que tu bendición esté sobre cada uno de ellos y que estés levantando poderosamente a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para que tu Evangelio llegue hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Que puedan estar orando cada día para proclamar este precioso Evangelio que es poder de Dios para salvación. Son discípulos muy importantes, son los que han quedado, los peregrinos, los conquistadores, dentro de Cristo. Ya tenemos toda la respuesta. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, tendremos el tiempo del culto. Que puedan, por favor, orar para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.